Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es la fibrilación auricular y sobre la última guía que se ha publicado el año pasado, en diciembre del 2023. Y básicamente vamos a ver lo principal, las claves, los cambios que se están dando con esta última guía de la Sociedad Americana de Cardiología, ya del AJA y del CC. Este va a ser nuestro contenido. Vamos a dar un poco la introducción, la importancia, la definición de la fibrilación auricular, los cambios claves que tiene esta nueva guía y las perspectivas futuras que tenemos con esta importante patología, ¿no? Y las conclusiones. Bueno, primero que es bien conocido, hemos ya escuchado al doctor sobre el tema de la diabetes. eh, Básicamente, pues la mortalidad a nivel mundial, pues las primeras causas están entre la enfermedad coronaria y lo que es el stroke, ¿no? Y pues definitivamente que las enfermedades cardiovasculares son la causa más importante de esta mortalidad, tanto prematura y de pérdida de años de vida por discapacidad que genera también estas patologías. Hablando ya un poco de la fibrilación auricular, la fibrilación auricular, al igual que todas las enfermedades cardiovasculares, va en aumento a nivel mundial. En Latinoamérica también. En el mundo se dice que tenemos más de 40 millones de individuos con fibrilación para el 2016 y que para el 2050 esta cifra va a duplicarse incluso, ¿no? Y esto debido también a que la longevidad va en aumento y esta arritmia tiene que ver con la edad. Ya la prevalencia en general es entre un 2 a 4% en global, pero que va en aumento, como vemos acá, a partir de la década, de la sexta década, de 60 para arriba, comienza a haber un aumento significativo, tanto así que para los 80 años ya hay un aumento hasta 8% de prevalencia. A lo largo de la vida se dice que uno de cada tres personas va a tener fibrilación auricular en algún momento de su vida. Entonces, ya comentábamos esto, de que la edad es un factor importante para la aparición de esta arritmia y también se ha visto que escenarios como el tema de nivel socioeconómico también se influye mucho en la aparición de esta arritmia, ¿no? Tanto en clase media-baja también hay una importante prevalencia, ¿no? Y en general la prevalencia es mayor en el sexo masculino, pero la mortalidad es mayor en el sexo femenino. Tenemos ya un primer informe de nuestro registro peruano de cardiología de fibrilación auricular, REPERFA, en que también pudimos participar con algunas pacientes. También se confirmó lo que ya veníamos conversando, que se ve a nivel mundial. A partir de la sexta década para adelante comienza a aumentar la prevalencia de esta fibrilación auricular, ¿no? Y también que el sexo masculino es donde mayor se afecta. Tenemos pues nuevamente acá el incremento ya proyectado para las siguientes décadas sigue en aumento. eh, en general la prevalencia de casos de fibrilación auricular en el mundo. Y esto también está directamente relacionado pues con los factores de riesgo clásicos cardiovasculares, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, el tema de fumar, el alcohol, entre otros, la obesidad, la dislipidemia. Estos son los diferentes factores que pueden o influyen en la aparición de la fibrilación auricular, factores no modificables y factores modificables. La importancia que trae esta arritmia que es una arritmia, es la principal arritmia sostenida en el mundo, como hemos visto, trae todas estas consecuencias, de ahí la importancia de poder diagnosticarla, sobre todo a tiempo, tratarla adecuadamente y así evitar estas complicaciones, ¿no? Hay un aumento en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, aumenta la muerte, la mortalidad en hasta 2 veces, hasta 3 veces
a comparación de los que no tienen la arritmia. Aumenta, ya es bien conocido, aumenta el stroke, el ictus, hasta 5 veces en comparación con los pacientes que no tienen la fibrilación. Genera también falla cardíaca, disfunción del ventrículo izquierdo, deterioro, demencia vascular en los pacientes, aumenta la depresión y también empeora la calidad de vida. Asimismo, las hospitalizaciones se ven aumentadas también en aquellos pacientes que tienen esta red. Entonces, con todo ello, y bueno, la parte clínica va desde ser asintomático silente hasta la parte sintomática con palpitaciones, disnea, fatiga, entre otros. Bueno, el diagnóstico de la fibrilación auricular básicamente es con electrocardiograma. El electrocardiograma es el examen primordial para un diagnóstico de fibrilación auricular. Hay que tener un electrocardiograma de 30 segundos en los cuales se cumplan las características de fibrilación auricular, la cual incluye pues, que no hay una presencia de onda P, que se aparezca, se vean ondas pequeñas, que son las ondas F de fibrilación, y un RR irregular, ¿no? El adicional de decir no valvular es por el tema un poco del tratamiento de anticoagulación, ¿no? No valvular nos referimos a que no tenga, que la defibrilación no sea consecuencia o no tenga el paciente estenosis mitral moderada o severa o una válvula mecánica protésica. Vemos acá un electrocardiograma en ritmo sinusal normal y acá un ejemplo de fibrilación auricular donde no encontramos ondas P, acá sí vemos las ondas P, acá no se ven las ondas P y las RR son irregulares, ¿no? En general, la guía pues de 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología recomienda un screening en la cual es importante de una manera sistemática, sobre todo en pacientes mayores de 75 años, e incluso ya se está tratando de incluir a los mayores de 65 años, ¿no? Pero de manera no sistemática podemos evaluar a nuestros pacientes mayores de 65 años con un tira de ritmo o palpando el pulso nada más. Se recomienda palpar el pulso a todos pacientes mayores de 65 años en busca de un pulso irregular que nos pueda hacer pensar de que este paciente esté con fibrilación auricular, que se confirmaría con un electrocardiograma, que como ven acá sí es recomendable, sobre todo en mayores de 75 como un tema de screening. Bueno, acá está lo que decíamos, para un diagnóstico de una FA clínica es tener un electrocardiograma de 12 derivaciones o una tira de una sola derivación más de 30 segundos que confirme la presencia de las características que hemos mencionado de fibrilación auricular. Eh, bueno, los riesgos que llevan pues es un poco tener, o el riesgo del screening un poco es tener un sobrediagnóstico para un sobretratamiento, ¿no? Sobre todo el tema de tiras que a veces no puede ser definido muy bien en algunos casos, pero es importante por eso un electrocardiograma completo, ¿no? Esto es un poco ya para algunos dispositivos. Entrando ya un poco al tema de la última guía del año pasado, del AJA ICC, eh, vamos a ver cambios claves puntuales que se han dado en esta guía, porque definitivamente hablar de la fibrilación auricular nos puede llevar hasta más de 3, 4 charlas para poder definir o tener una explicación detallada de esta enfermedad. Entonces vamos a hablar de los cambios más resaltantes que han habido en esta última guía. Primero que se propone dividirlo o clasificarlo en etapas a la fibrilación auricular, lo que lleva a tomarlo más en cuenta para el tema preventivo, ¿no? Si muchos recordarán, la fibrilación auricular clásicamente se clasificaba eh, dependiendo del tiempo de la duración que tiene el paciente con la arritmia, ¿no? Entonces acá un poco se va profundizando más para tratar de evitar, de prevenir que aparezca la fibrilación auricular, entonces lo dividen en etapas. Similar un poco a la insuficiencia cardíaca que también se divide en estadios, ¿no? ABCD.
Entonces, esta es la nueva clasificación que tenemos de la fibrilación auricular en etapas o estadios. Tenemos un primer estadio en la cual hablan ya de presencia de factores de riesgo para fibrilación auricular. Tenemos pues la hipertensión, la diabetes, el alcohol, el tabaco, sobrepeso, obesidad, el síndrome de apnea del sueño. eh, Aquí entran aquellos pacientes que tienen todos esos factores que pueden llevar a fibrilación auricular, que han demostrado que pueden llevar a fibrilación auricular. Entonces, ese sería el paciente con estadio 1. En el estadio 2 hablamos ya de una prefibrilación auricular, en la cual ya hay evidencia de cambios tanto estructurales o eléctricos a nivel cardíaco, que predisponen al paciente a que pueda desarrollar en el futuro una fibrilación auricular. Aquí podremos considerar algunos cambios, sobre todo a nivel cardíaco, que se puedan ver con imágenes, como dilatación de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ya imágenes avanzadas como resonancia, Stern-Rey, que pueden medir fibrosis, que pueden venir disfunción de la aurícula izquierda antes de la dilatación. Podría englobarse aquí un poco lo nuevo que se está también proponiendo, como es la falla auricular o insuficiencia auricular, que en los últimos años ha tomado bastante fuerza. Ya también en la parte eléctrica podemos ver algunas alteraciones eléctricas en un simple electrocardiograma que también nos puedan decir que este paciente puede estar ya en prefibrilación auricular, como son los bloqueos interauriculares, ¿no? Que pueden ser parciales o avanzados. Ya también últimamente se está estudiando bastante este último tema de los bloqueos interatriales, incluido ahí lo que llamamos el síndrome de Bayes, en la cual pacientes que desarrollan fibrilación auricular previamente tenían un bloqueo interauricular avanzado. En un tercer estadio tenemos ya a los pacientes que han desarrollado la fibrilación auricular, los que ya han tenido la fibrilación auricular. Y aquí se encuentran aquellos que tienen, o lo podemos subdividir en tres tipos. Un 3A, en el cual el paciente ha tenido una fibrilación auricular paroxística. Recordemos que la fibrilación auricular paroxística se define cuando la fibrilación no ha durado más de una semana, o sea, ha revertido antes de la semana. Una FA persistente, que ha durado más de una semana hasta un año. La persistente de larga duración, aquella que ha durado más de un año. Y aquí se incluye algo también novedoso, ¿no? Como es una fibrilación que ha tenido un tratamiento de ablación, y ya hablaremos más adelante. ¿Ya? Entonces, aquí están en este grupo estos pacientes. Y por último, estaremos en el estadio 4, ya la fibrilación auricular permanente, aquella que tanto paciente y médico, teniendo en cuenta todas las alteraciones que puedan tener estructurales eléctricas el paciente, ya no hay una opción para, para revertir arritmia sinusal a este paciente. Por lo tanto, ya se ha aceptado que se va a quedar en la arritmia y solamente hay un control de la frecuencia del paciente y de sus síntomas. Ya, esta es la clasificación. Bueno, acá lo tienen lo que ya hemos explicado y en todos, como vemos, tenemos un punto importante que es tratar los factores de riesgo modificables. Desde el primer estadio, y es ahí como enfatiza más o le da más importancia a estos pacientes que estén en riesgo para fibrilación auricular, de controlar adecuadamente estos factores de riesgo modificables, ¿no? Y después ya pueden entrar el tema de tratamiento farmacológico y otros de intervención que vamos a comentar más adelante. Bueno, estos profesores, maestros de la cardiología, de la electrofisiología, acá está Antonio Valles de Luna y el doctor Adrián Barachú, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, fueron los que llevaron o están llevando varios estudios relacionados al tema del bloqueo interatrial avanzado y lo han relacionado a que estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar fibrilación auricular y
en consecuencia más riesgo de desarrollar stroke. Ya lo que estábamos comentando es también lo que están últimamente también proponiendo la insuficiencia auricular, ya en la cual la aurícula pues tiene un fallo tanto en sus diferentes funciones como disincronía eléctrica, falla del bombeo, falla del reservorio y falla del conducto, y lo cual lleva a una sobrecarga hemodinámica de presión-volumen con una activación neurohormonal, y lo que va a llevar a diferentes mecanismos que van a desencadenar la fibrilación auricular. En esta línea, nosotros hemos tenido un paciente, por ejemplo, acá que está en proceso de revisión, que estamos presentándolo para el Congreso de Seattle, el cual acá, como vemos, este es un bloqueo interauricular avanzado atípico, porque tiene, como ven, una morfología trifásica de la onda P. Tiene 3 momentos positivos, por ejemplo, en D2 en ABF, y acá en D3 es positivo, negativo, negativo, ¿no? Es un bloqueo desde una nueva clasificación que se ha encontrado recientemente, y nosotros estamos por ahí aportando con algunos casos, ¿no? Ven aquí la morfología trifásica de la onda P en la cara inferior, ¿no? D2, D3 y ABF. Bueno, el segundo punto clave que tiene esta guía nueva es que enfatiza el tema de modificación y prevención de los factores de riesgo para fibrilación auricular, lo que estábamos comentando. Es un pilar, son pilares importantes, tener un acceso a todo el cuidado completo para estos pacientes, y sobre todo en este caso prevenir que lleguen a cambios tanto estructurales como eléctricos, que son los que generan en las aurículas, que son la base fisiopatológica para que desarrolle un paciente fibrilación auricular. Entonces, resalta la importancia e incluso da con más detalles las recomendaciones, tanto para el tema de ejercicio, tanto como el tema del control de la hipertensión, de la diabetes, el no fumar ya, el bajar de peso, el alcohol, de tomarlo de manera moderada, y el tema relacionado con el síndrome de apnea del sueño, ¿no? En el tema de la cafeína, un poco que hay estudios, no ha habido una relación directa, pero sí se ha visto que en algunos casos puede ser un desencadenante. En esos pacientes que han tenido una relación con el café, sí se recomienda no tomarlo, ¿no? Pero en los que no, no. También, bueno, tenemos un estudio que hicimos acá junto a unos jóvenes médicos. eh, Acá lo lidera Alexander Vilela, que haciendo un estudio en pacientes con fibrilación auricular en diabéticos, eh, hemos visto en pacientes diabéticos que un factor muy importante para que desarrollen fibrilación auricular en una población de acá de Piura, en un hospital, es el alcohol, ¿no? El alcohol se ha visto un factor muy importante para desarrollo de fibrilación auricular en pacientes diabéticos, ¿no? También es un estudio que estamos enviando, está en revisión para próxima publicación, esperemos, ¿no? También concordando con toda la epidemiología mundial, también acá en Piura tenemos esos factores, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Un tercer punto es la flexibilidad en el uso de las puntuaciones de riesgo clínico y ir más allá del clásico CHADVAS, que es el score más usado para la predicción del stroke en estos pacientes con fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, bueno, como todos saben, pues el score CHADVAS es una puntuación que usamos para definir si un paciente se beneficia del uso de anticoagulación para prevenir eventos tromboembólicos. ¿Ya? Entonces, pero hay una zona gris en la cual igual las guías tanto europeas, en este caso, este es el esquema de la europea, cual cuando la puntuación CHADVAS tiene 1 en varones o 2 en mujeres, es clase 2A, en la cual se dice valorar riesgo-beneficio con el paciente si es que se usa o no los anticoagulantes orales. En pacientes varones de 2 con 2 puntos a más, mujeres 3 a más, es definitivo que deben usarse anticoagulantes orales, ¿no? Pero en este de acá todavía hay ahí.
Entonces, esta guía va un poquito más o nos da un poquito más de respuestas sobre este punto, ¿no? En pacientes para la anticoagulación, primero que nos habla de que tenemos que evaluar un riesgo de stroke o de tromboembólico anual, ¿no? Yo le he puesto BEA, bueno, por los iniciales. Hay que evaluar un riesgo de evento tromboembólico anual, por año. Al paciente tenemos que año a año ir actualizando ese riesgo, porque puede ir variando, porque aparece hipertensión, aumenta, aparece diabetes que no tenía, aumenta. Entonces, esto es importante, lo nuevo que nos agrega aquí esta guía. Y en aquellos pacientes, lo que le hablamos antes, que estén en un riesgo intermedio por el score de Charles-Bass, sea de un punto o 2 puntos en mujeres o un punto en varones, nos habla de otras variables adicionales que debemos tener en cuenta, u otros scores, ¿no? Pero es importante siempre que estos se detalle, se plasme en la historia clínica del paciente y que pueda siempre tener acceso a todos los colegas, los médicos que ven al paciente, ¿no? Dentro de los factores de riesgo adicionales que podemos añadir y que pueden aumentar el riesgo de tener un stroke en estos pacientes es, primero, la carga de fibrilación auricular o la duración. O sea, si tenemos un paciente pues, que ya con FA permanente va a tener más riesgo, o si está haciendo una FA muy seguida, paroxística, pero recurrentemente con molestias, o en un Holter se ve que hace todavía a pesar del tratamiento, es una alta carga de fibrilación auricular. Y si tiene ya también años con esta arritmia, también, ¿no? Son consideraciones a tener en cuenta para que van a favor de la anticoagulación en aquellos pacientes con un riesgo tromboembólico con Charles-Bass intermedio, ¿no? Eh, lo que hablábamos, ¿no? Si es una FA paroxística versus permanente, pues definitivamente permanente o persistente de larga duración va a tener más peso que la paroxística. La obesidad también es un factor, la miocardiopatía hipertrófica, el pobre control de hipertensión, la enfermedad renal, menor de 45 de depuración, una proteinuria, y también tener una aurícula izquierda pues dilatada, ¿no? Con un diámetro en un eje longitudinal, para estrenar el eje largo de 4.7 centímetros o volumen de 73, ¿no? Y o también lo que podemos optar es usar otros score como el score Atria y el score Garfield, que ustedes pueden entrar a internet, ahí están las calculadoras. En estos pacientes, como les decía, que tienen un riesgo intermedio con el Charles-Bax, que equivale a 1 a 2% de riesgo tromboembólico anual, ¿no? Que estábamos viendo que indican que evaluemos el riesgo anual. Podríamos apoyarnos de estas escalas que ven otros factores adicionales, como por ejemplo aquí la edad mayor de 85, el tema de enfermedad renal, el tema acá, por ejemplo, de cigarro en el Garfield. Entonces ven otros factores adicionales que pueden ayudarnos a definir si ese paciente o a redefinir su riesgo, que con el chatback es un riesgo intermedio, podernos definir si apunta más para un riesgo bajo o un riesgo alto y de tomar la decisión, ayudarnos a tomar la decisión de anticoagularlo o no. 4. Consideraciones de los modificadores del riesgo de accidente vascular. Primera vez que se habla de este tema en una guía. Entonces, ¿a qué se llaman modificadores del riesgo? Pues a lo que podemos tratar, a lo que podemos disminuir para disminuir justo ese riesgo que estamos evaluando anualmente. Primero, si un paciente pues nos llega con hipertensión, la fibrilación, pero podemos manejarlo, si mejoramos estos factores modificables, vamos a llevar, y todo esto, todo es para el tema de los pacientes con riesgo intermedio, porque ya si un riesgo pues ya alto, sí definitivamente va a favor anticoagulación. Entonces, si logramos tener un control adecuado de estos factores modificables, diabetes, hipertensión, la actividad física, la obesidad, bajamos de peso y además logramos mantener un ritmo sinusal, o sea, revertimos la arritmia y lo mantenemos el paciente lo más que podamos en un ritmo sinusal, todo esto pues va a ayudar a disminuir la carga de la fibrilación auricular, lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Que más bien una alta carga pues lleva a favor de anticoagulación, pues
la parte contraria es disminuir la carga de fibrilación auricular manteniendo al paciente en ritmo sinusal, va a llevar a disminuir ese riesgo de stroke anual que puede tener el paciente y con ello pues de repente estar a favor de no usar la anticoagulación. Entonces eso es modificar estos factores, ¿no? Factores modificables. Esto apoya el tema de la decisión de anticoagulación, pues, ¿no? Y esto pues es un poco las imágenes que vemos, medir la ecocardiografía también es importante, vital para los pacientes con fibrilación auricular, porque nos van a permitir definir cómo está su anatomía, a ver qué tanto podemos mantener al paciente sin la arritmia, ¿no? Si tenemos una anatomía más o menos estable, bonita, y también nos puede definir con una transesofágica, por ejemplo, acá, que vemos que tiene coágulos, igual acá una eh, tomografía nos puede definir si hay trombos o no, ¿no? También es un apoyo para tomar la decisión de la anticoagulación o no. 5. El control temprano del ritmo. Hasta hace algunos, ya 10 años o un poco más, esto todavía estaba ahí en duda, ¿no? Si realmente mantener un ritmo sinusal es mejor que controlar nada más la arritmia, es decir, dejar la arritmia ahí, solamente controlar síntomas, la frecuencia para que el paciente esté tranquilo. Eh, bueno, eso a raíz de algunos estudios por ahí que después se cuestionaron, en los cuales decían que era igual, tanto revertirlo en ritmo sinusal como mantener la fibrilación, a la larga no variaba, no disminuía mortalidad y todo eso, pero ya estudios actuales sí han definido que mantener el ritmo sinusal es mejor, ¿no? Y esto es importante, es algo que yo sí también quisiera que se lleven como un mensaje. Eh, Fibrilación auricular lleva más fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir? Que mientras más tiempo el paciente lo tengamos con fibrilación auricular, va a llevar esta misma arritmia a que haya un remodelado tanto estructural como eléctrico a nivel de las aurículas, principalmente, bueno, aurícula izquierda. Y esto va a llevar pues a que la arritmia se quede más. Entonces es un círculo vicioso. Por eso que ni bien podamos diagnosticar y se pueda y tenga todas los factores adecuados para revertirla a un ritmo sinusal, es lo ideal, ¿no? Y mientras más pronto es mejor. ¿Y quiénes se benefician más de esto en este primer estadio? En los que tienen fibrilación auricular paroxística, ¿no? Mientras más temprano actuemos, mejor. Igual en el estadio 3 es donde no podemos actuar, ¿no? Ya que estadio 4 ya no podemos proponer esto, ¿no? Ya no podemos revertir el ritmo de fibrilación. Y igual, ¿no? Parte de la fisiopatología de la fibrilación auricular incluye pues tener un sustrato, un remodelado estructural, un remodelado eléctrico y un desencadenante que son los triggers, los gatillos, que pueden ser algunas extrasístoles eh, y que bueno, después por diferentes mecanismos que se han hipotetizado y que ya se han ido comprobando, como son teorías de ondas múltiples, que de diferentes lugares comiencen a haber ciertas ondas de despolarización en la aurícula izquierda, o y después asociado al tema de hacer un remolino, si es un torbellino, que son los rotores y también junto con las ondas focales que se generan en las venas pulmonares principalmente, son los que desencadenan después ese ritmo irregular, desorganizado en las aurículas y generan la fibrilación auricular. Y aquí viene también algo muy novedoso, muy importante, sobre todo aquí en nuestro medio que lamentablemente no lo realizamos, pero ya en Perú ha comenzado a aumentar la- los casos de esto de ablación. Y la ablación de catéter que ha aumentado su indicación a una clase 1 sobre el tratamiento farmacológico es muy importante porque ha demostrado que aquellos pacientes que están con factores favorables para mantener un ritmo sinusal se benefician más con esta técnica, con ablación, que con fármacos. Y eso es porque la ablación con catéter
nos garantiza mantener un ritmo sinusal casi al 100% por un tiempo considerable, ¿no? Versus usar fármacos que a veces por momentos pueden aparecer igual a pesar del fármaco la fibrilación. También, como otro punto importante, se ha demostrado con otro ensayo clínico que la ablación de pacientes con fibrilación auricular en los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyecciones reducida, también ha aumentado la clase de indicación porque disminuye mortalidad en estos pacientes, ¿no? Y ya la guía europea del 2021 indicaba, ¿no? La indicación en pacientes con insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección reducida es indicación 1A, y también en algunos pacientes, sobre todo pacientes con fibrilación auricular paroxística, sintomáticos, ya es una de la primera elección para un tratamiento en estos pacientes, ¿no? ¿Y en qué consiste la ablación? La ablación consiste en un método intervencionista en la cual entramos con electrodos hacia el corazón, de diferentes lugares, pueden ser de la femoral, de la vena femoral o de la yugular o subclavia, y llegamos hasta la aurícula derecha, pasamos a la aurícula izquierda. Y esto en base a que se ha demostrado hace ya más de una década que los gatillos que hablábamos o los triggers en un 80% se encuentran aquí, en las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Y es porque tienen ciertas conexiones, ciertas conexiones que pueden llevar a desencadenar, o sea, el centro de los focos, de las ondas focales, y que de ahí, a partir de ahí salgan y se formen los rotores, ¿no? Entonces, se ha demostrado, como decía, que en un 80% de los pacientes con fibrilación, los gatillos, los triggers, nacen de estas venas pulmonares. Entonces, de ahí nace pues que la ablación, es decir, de estas venas pulmonares, ¿qué significa? Aislar las venas eléctricamente. O sea, generar una lesión, porque es una lesión a nivel de, como vemos acá, diferentes tipos de maniobras que hay, pero la idea es aislarlas de la aurícula izquierda eléctricamente, ¿no? Hacemos ablación, puede ser con radiofrecuencia, o sea, con calor, con temperatura, o también hay una ablación o una crioablación con temperaturas bajas, ¿no? Hay diferentes catéteres, como ven. eh, Acá tenemos que pasar a través del septum interauricular, generalmente por el foramen, si es que hay, perforamos el septum y pasamos a la aurícula izquierda. Entonces, esto genera, como les decía, lesión y aísla las venas pulmonares, y con eso pues prácticamente aislamos los gatillos, los desencadenantes de la fibrilación auricular, garantizando pues que el paciente no vuelva a estar en fibrilación auricular. Y esto ya ha demostrado, como les decía, que es mucho mejor o es mejor, garantiza que el paciente mantenga el ritmo sinusal, a diferencia comparado con los fármacos habituales que usamos. Eh, por último, hablar un poco de los dispositivos de oclusión de la orejuela izquierda, que es también algo novedoso de repente para nuestro medio, pero es importante que ya vayamos hablando de esto, que sepamos que existe esto, si bien todavía no es algo de uso habitual acá ni siquiera en Perú, ¿no? Pero que en otros países ya más desarrollados nos llevan pues bastante ventaja de esto, es casi cotidiano que se use, ¿no? También ha subido de nivel de evidencia 2A. Estos dispositivos lo que hacen es ocluir, ¿no? O cerrar la orejuela izquierda, que es donde la mayoría de veces se forma los trombos o los coágulos. Entonces, si aislamos eso, pues tenemos ya la seguridad de que no se va a formar coágulos, y por tanto protegemos para stroke, ¿no? Tiene sus indicaciones claras, como es aquellos pacientes que no pueden tomar anticoagulantes, o que tienen un riesgo alto de sangrado, o ya han sangrado antes, con una hemorragia importante, pues ahí es donde entran estos dispositivos.
También puede ser quirúrgica, si un paciente es sometido a otra intervención cardíaca, podemos aprovechar y hacer un cierre quirúrgico del apéndice, ¿no? O extraerla, como se dice. Eh, y bueno, en otros, los que no pueden o acceder a este dispositivo, pues pueden también ser quirúrgicos, ¿no? Eh, y la indicación, pues, en la guía europea del 2021 estaba en 2B, pero ahorita la AJA ya ha subido a 2A por los diferentes ensayos que han salido, los nuevos estudios que han salido sobre estos dispositivos, ¿no? Y lo nuevo, pues, es un poco, primero, lo que va a futuro es, lo primero es tratar de, lo que se está tratando es cómo predecir aquellos pacientes que van a desarrollar fibrilación auricular para hacer un seguimiento, ¿no?, más estricto. Ya se ha dado un gran avance, yo creo, con el tema de separarlos en estadios, como hemos visto, eh, enfocados mucho a prevenir la aparición de la arritmia, ¿no? Desde un primer estadio, que es actuar en los factores de riesgo. eh, y se está hablando ahorita mucho de qué podemos ver de repente en el electrocardiograma. Incluso hay estudios que nada más evalúan la onda P y con ciertos parámetros pueden o están buscando tratar de ver si se puede predecir la fibrilación. Uno de ellos que hablábamos antes era el síndrome de Bayes, en el cual aparición de un bloqueo interatrial avanzado, que es tener una onda P bifásica, positiva, negativa, en cara inferior, con una duración de 120 milisegundos a más de la onda P. Ese se definiría como un síndrome de Bayes, y que haya hecho arritmias auriculares, tanto taquicardias auriculares o supraventriculares, e incluso ya hay fibrilación auricular, se conoce como síndrome de Bayes. Y bueno, ya el tema de insuficiencia auricular, ¿no? Avances tecnológicos también para el diagnóstico de fibrilación auricular, sobre todo silente, es decir, que no tenga síntomas el paciente, también están en estudio, y ya hay algunos dispositivos con todo esto de la tecnología, y hay algunos dispositivos aprobados incluso para, o que puedan tener tener una tira de trazado de electrocardiograma que nos defina si ese paciente tiene o no ha tenido fibrilación auricular, no de repente silente. Y lo nuevo también se viene con los nuevos anticoagulantes orales directos, que son los que van a actuar sobre el factor 11 de coagulación, ¿no? Recordemos que los nuevos que tenemos, como, bueno, dabigatran, que es inhibidor de la trombina, el factor 2, y apixaban con rivaroxaban, que actúan sobre el factor 10, ¿no? Entonces, ya hay estudios también en fase 2, 3, sobre los nuevos anticoagulantes antifactor 11, en los cuales se espera un mejor perfil de riesgo de sangrado, o sea, menos riesgo de sangrado. Igual efectividad para prevenir el riesgo tromboembólico, pero menos riesgo de sangrado, ¿no? Ya hablábamos, pues, de estos grandes profesores, maestros, y bueno, este es el bloqueo interatrial avanzado. Vemos positivo, negativo, pues bifásico, ¿no? En cara inferior, con una onda P con una duración más de 120 milisegundos, ¿no? Ya está demostrado de que estos pacientes tienen más riesgo de llevar a fibrilación auricular. Entonces hay que analizar, ver bien a detalle los electrocardiogramas de sus pacientes, y esto, pues, lo clasificaríamos ya como un estadio 2, ¿no? O sea, prefibrilación auricular, ¿no? En cuanto a los dispositivos, ¿no? Ya hay estudios que se han hecho, acá hay dos estudios que se han hecho con algunos dispositivos en los cuales tienen el tema del smartwatch, relojes inteligentes, o que también con la aplicación a nivel de su smartphone, pueden poner o generar un trazado, ¿no? Un trazado de unos segundos, pero que, pues, es importante para definir si es que un paciente no tiene fibrilación auricular. Claro que esto también puede llevar a un sobrediagnóstico a veces, ¿no? No necesariamente sea fibrilación auricular, pero se ha demostrado de que en ese subgrupo en los cuales notificaron que han tenido un ritmo irregular o una alteración en el electrocardio, en su sensor del electro del dispositivo, en un gran porcentaje se demostró fibrilación auricular, ¿no?
a diferencia de los que no notificaron. Por ejemplo, aquí notificaron 929 y acá no el resto, ¿no? De ellos, de los que notificaron, un 43% sí tuvo fibrilación clínica que se evidenció después con otros monitoreos como Holter o Holter implantable, versus los que no notificaron, que es un 1% los que desarrollaron fibrilación auricular, ¿no? Y lo que les hablaba sobre los anti-11, factor 11, que ya están en fase 2, fase 3 ya, y se espera, como le decía, que disminuya ese riesgo de sangrado a comparación de los que tenemos actualmente, ¿no? Eso se espera, y también que también tenga un mejor perfil sobre aquellos pacientes con fibrilación auricular valvular, ¿no? Porque hay que recordar que los anticoagulantes orales directos, como los que mencionaba que hay en nuestro medio, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, solo se usa en fibrilación auricular no valvular, ya, pero en valvular no se puede usar ni en los que tienen prótesis. Entonces, están esperando, o se espera que estos puedan romper esa barrera, ese límite, y puedan usarse también en ellos, ¿no? Entonces, para terminar las conclusiones, tenemos que, pues, como hemos visto, la enfermedad cardiovascular, teniendo en la cabeza tanto la enfermedad coronaria como la cerebrovascular, el stroke, son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Y la FA, la fibrilación auricular, es la arritmia sostenida más frecuente. Está en relación lineal con la edad. A mayor edad, mayor prevalencia de esta o mayor probabilidad de desarrollar fibrilación auricular. La FA aumenta mortalidad, aumenta riesgo de stroke, aumenta riesgo de falla cardíaca, demencia, depresión, empeora la calidad de vida. Así que es importante determinarla a tiempo, tratarla oportunamente para evitar todo esto. Su diagnóstico requiere el electrocardiograma o una tira de mayor de 30 segundos, como hemos hablado. El screening de todo adulto mayor de 65 años, tenemos que palpar el pulso en su consulta. También es un consejo, una conclusión que debe ir siempre para todos. Tenemos una nueva clasificación de fibrilación auricular, 4 estadios. Primer estadio, factores de riesgo. Segundo estadio, una prefibrilación auricular, en donde ya hay alteraciones estructurales o eléctricas. Electrocardiograma, mirar bien la onda P para buscar bloqueo interatrial avanzados. Y a nivel de la ecocardiografía, ver el tamaño de la aurícula izquierda. Eh, la guía enfoca un manejo integral, un manejo desde antes de que aparezcan los cambios ya prefibrilación, manejo de los factores de riesgo importantes del continuum de esta enfermedad. La obesidad, bajar de peso, más actividad física, dejar de fumar, el consumo moderado de alcohol. Acuérdense, a la semana, 2 días libres sin alcohol, es lo recomendable, ¿no? Y un manejo adecuado de la hipertensión y de las otras comorbilidades, de la diabetes, que ya se habló anteriormente. Eh, Calcular el riesgo tromboembólico anual, es lo nuevo también. Anualmente tenemos que ir actualizando ese CHACS-BAS, que es lo básico que hacemos, lo más frecuente. Y si hay un paciente con riesgo intermedio, guiarse de los otros factores que hemos mencionado o de otro score como el Atria o el Garfield, que también ya están a su disposición. En pacientes con riesgo tromboembólico intermedio, de 1 a 2% de riesgo tromboembólico, ¿no? Hay que disminuir la carga de fibrilación auricular y controlar los factores modificables, y eso puede disminuir también ese riesgo tromboembólico y estar a favor de no anticoagular. Mejor siempre es ritmo sinusal. Acuérdense, la fibrilación auricular lleva a más fibrilación auricular. Entonces, debemos mantener el ritmo sinusal en los pacientes, y si es lo más precoz posible, mejor. Se ha demostrado ya que la ablación es mejor que fármacos. Lamentablemente no tenemos la ablación de fibrilación auricular en nuestro medio. Están aumentando, o se está empezando a hacer algunos casos. Recién, como dato, este año, en enero de este año, se hizo la primera crioablación acá en el Perú, en Lima, gracias al doctor Freddy Chipa, que es el electrofisiólogo que trabaja en Barcelona, que viene cada cierto tiempo al Perú. Pudieron hacer una crioablación en un paciente con fibrilación auricular. Entonces recuerden, control del ritmo. Bueno, acá el tema, bueno, todavía estamos con control del ritmo con fármacos, ¿no? Lamentablemente tenemos igual los fármacos que tenemos son
poco realmente amiodarona, que es lo que más se puede usar, propafenona también, y los betabloqueadores o calcioantagonistas no hidropiridínicos. Para los que no pueden usar anticoagulación, acuérdense que tenemos también el cierre de rejuela izquierda con dispositivos para cierre por intervencionismo. También en otros países es algo muy habitual que ya se hace de forma casi cotidiana. Es realmente el riesgo es bajo y también esperemos que también comiencen a aumentar acá en nuestro país. Y siempre, siempre recuerden, ¿no? Igual como lo comentaba el doctor sobre diabetes, el manejo adecuado de las comorbilidades, su estilo de vida saludable, dieta, ejercicio, es fundamental en todo el continuum de esta enfermedad que es la fibrilación auricular. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Paul Juárez Yoglio por su excelente ponencia. Nos ha resumido muy, muy adecuadamente las guías AJA. Tenemos una pregunta, doctor Juárez. Colega consulta en un paciente con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería el manejo de elección para controlar el ritmo y la frecuencia, doctor? Bueno, va a depender un poco más a detalle sobre qué tipo de insuficiencia, ¿no? Si es con fracción de eyección reducida o preservada. Ver cómo está la función del ventrículo izquierdo es importante. Definitivamente, para un paciente con insuficiencia cardíaca, los betabloqueadores son un fármaco de elección para disminuir mortalidad en estos pacientes. Entonces, y si tiene una estructura adecuada, o sea, que no tenga una dilatación tan avanzada de la aurícula izquierda. La primera opción, como hemos visto, es la ablación. Ahora, no tenemos acá. Entonces, ya en esos casos, si hay un corazón un poco ya alterado, lo único que tenemos en nuestro medio es amidabrona. Entonces, en una primera medida, si como le digo, no está tan dilatada la aurícula izquierda, podríamos intentar la reversión al ritmo sinusal con amidabrona y después o asociado también podemos asociar a los betabloqueadores. Yo creo que esa sería la combinación ideal en este paciente, siempre y cuando tenga la anatomía adecuada. Si tenemos un paciente con una fracción muy reducida o con una dilatación ya de aurícula izquierda importante, un poco que ya aleja la posibilidad de mantenerlo en ritmo sinusal, y yo creo que ahí va a ser ya aceptar la fibrilación permanente y controlar la frecuencia para esta fibrilación, y los beta bloqueadores serían la primera opción siempre y cuando, como le digo, el paciente esté compensado, ¿no? Excelente, doctor Juárez. Muchas gracias y nuevamente de parte del Colegio Médico Región 7, agradecemos por su participación. Muchas gracias también. Hasta luego.